Buenas tardes, damas y caballeros. Espero se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo ahí donde están. El día de hoy tenemos un tema que se llama el carácter de Dios y sus atributos y sus cualidades. Es muy interesante cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y a poder encontrar cómo es el maravilloso, extraordinario, magnífico creador del cielo, la tierra y el mar. La Biblia nos habla cómo actúa Dios, cómo verdaderamente es hoy en día Dios actúa siendo el Espíritu. En el Antiguo Testamento se presentó de una manera, llegando al Nuevo Testamento se presenta de otra manera con Jesucristo y ahorita está el Espíritu Santo en su iglesia, en todo el mundo. Es muy interesante porque cuando tú lees la Biblia conoces a Dios. Cuando ignoras y no quieres leer la Biblia, no vas a poder saber cómo actúa Dios. A veces estás en una incertidumbre. ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Que no me sale como yo quiero. Y hay personas hoy en día que tristemente se han creado un Dios conforme a su imaginación, no conforme a lo que dice la Biblia. Se han creado un Dios como una especie de Santa Claus, que piensan que Dios no nada más está como un sirviente para dar, como una especie de Santa Claus que, o ¿sabes qué, Dios? Tú estás para darme salud, trabajo, comida, y ese es tu deber. Ese es tu deber. Pero cuando vas al Dios de la Biblia, cuando vas al Dios que dice la Biblia, muestras que es un Dios que es Señor y que es de la máxima autoridad. Y te humillas y dices tú, Padre, ¿quién soy yo? Yo sí, del polvo fui creado, del polvo volveré como un polvo. Voy a tutear a un Dios eterno. Usted le merece la gloria. Quiero hacer lo que tú me digas en esta tierra, no lo que yo quiera. Entonces, es muy diferente al Dios que hoy en el mundo tienen las religiones, al Dios de la Biblia. El Dios de las religiones son méritos de intentar conocer a Dios. El Dios de la Biblia manda a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para que podamos reconciliarnos con Dios, arrepentiéndonos de nuestros pecados y poner nuestra fe en el Salvador del mundo. El día quiero dar ese tema que es muy importante para tu vida espiritual. Necesario que puedas prestar atención, oído a lo largo de todo el video y después, si tienes alguna duda, estamos para servirte. La Biblia nos habla que Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todas partes, un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios fiel, verdadero, inmutable, airado, un Dios sanador, un Dios eh, sumamente perfecto. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios. ¿Cómo describe a Dios el Salmo 89? Nos dice, Dios es temido, Él es poderoso y grande. Enfatiza el poderío, la grandeza del Creador. Incluso la Biblia no, no busca reclamar que es la revelación de Dios en todo momento, sino que afirma en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Lo afirma, él creó y hay versos donde dice, en Job dice que el planeta Tierra está suspendido sobre la nada. Dios ordena al sol salir, Dios ordena a las estrellas, a los truenos y relámpagos, les da dirección. Él sabe los nombres de cada una de las estrellas. Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Dice, Primera de Crónicas 29:11, dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es.
el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Incluso, ¿qué declaración apunta de que solo Él es el único Dios verdadero? En el Oriente, en diferentes lugares, diferentes países tienen dioses falsos como estatua. Dice Salmo 115, dice, tienen ojos, mas no ven, tienen boca, mas no hablan, tienen oídos, mas no oyen, tienen pies, mas no andan, tienen manos, mas no palpan. Semejante a ellos son los que confían en ellos. Solamente hay un Dios. Incluso el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hablado de dioses falsos. El mismo Elías se enfrentó a más de 450 profetas de Baal y le demostró en su cara de que Dios es el verdadero Dios y Dios descendió fuego del cielo para mostrarles que Él es el único Dios verdadero. Y a través de su siervo, Elías, descendió fuego. Desde la mañana hasta la tarde, estuvieron rogando ellos a su Dios Baal que les hiciera caso, rogando, y no les escucha porque es un Dios falso, un Dios que se creó en su mente el ser humano. Y entonces, ¿qué hace el profeta Elías? Mandan a matar a esos 450 profetas de Baal y les cortan la cabeza, porque Dios no tolera la mentira. Dios es un Dios de verdad. Y Dios sigue actuando y obrando hoy en día. Isaías 43:10 dice, ante mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. No hay otro Dios como el único Dios verdadero, el Dios de Israel, el único Dios genuino y verdadero, el Dios de los cristianos. No el Dios de los católicos, porque el Dios de los católicos creen que en una estatua escucha. Han hecho a Jesucristo a como viene su pensamiento y no como dice la Biblia. La Biblia dice que el único que escucha es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente Dios, el único Dios verdadero, escucha. Las demás estatuas, ni San Judas Tadeo, ni Guadalupe, ni ningún otro santo te escucha para nada. Estás perdiendo el tiempo. ¿En qué debería jactarse o presumir la gente? No en sabiduría, no en poder, no en riqueza, no porque tengas bastante dinero, no que tengas el mejor carro, la mejor casa, no que tengas muchos títulos en la vitrina. No, la gente del mundo presume eso e incluso ve menos a los que no tienen lo que el mundo dice, los ve menos. No tienes dinero, no vales nada. Más dice la escritura que los que son ricos en este mundo no son ricos para con Dios. Más dice Dios, necio, si en esta noche viniera a pedir tu mano, ¿dónde estarías? Haz tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, dice la palabra de Dios. Dice Jeremías 9:24, dice, mas alábese, y en esto el que se hiciera de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiere, dice Jehová. Este debe de presumir la gente y entender y conocerlo. Debemos de jactarnos en entenderlo y conocerlo, de decir esto, Dios existe, esto es lo que quiere Dios, en eso debemos de jactarnos. ¿Con qué igualó Jesús de Nazaret al conocer a Dios? Y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero, a Jesucristo y a quien has enviado. Con la vida eterna, el conocer a Dios es comparado con la vida eterna. Mismo Jesucristo lo dijo. Jesucristo de Nazaret. E incluso sus discípulos le preguntaron a Jesucristo, muéstranos al Padre nada más y nos basta. Y Jesucristo le dice a Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe, no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesucristo. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Mostrando que Dios, Jesús es Dios mismo.
Jesucristo mismo es Dios. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. El apóstol Pablo escribiendo a los Colosas para que no crean en las mentiras filosóficas que creen que Jesucristo fue un simple mortal, un hombre como los testigos de Jehová, que creen que fue un arcángel, una mentira. Jesucristo es Dios. Solo Jesucristo es Dios. Es necesario que vayamos a la Escritura para poder confirmar eso. Incluso en el Evangelio de Mateo, miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 23, y llamará su nombre Emanuel, otro nombre que se le puede dar a Jesucristo, y que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. A Jesucristo de Nazaret, Dios con nosotros. San Juan 10:30, yo y el Padre somos uno solo. Yo y el Padre. Jesucristo tiene las características de Dios, solo de Dios, igual a Dios. Juan 8:58 también. Dijo Jesucristo, antes que Abraham fuese, yo era. Es necesario que vayamos a la Escritura. Juan capítulo 1 y Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne y el verbo es Dios. Jesucristo como Dios. Dice Hebreos 9:1-3, y él es el resplandor de su gloria, Jesucristo, y la expresión exacta de su naturaleza, o sea, de Dios, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, Jesucristo. Por eso dice en Génesis capítulo 1, dice, hagamos al hombre en plural, hablando en plural. Y cada uno de los atributos que van a mencionar el día de hoy, la palabra atributo significa la cualidad o característica verdadera de una persona. Vamos a ver varios atributos de Dios. Uno de ellos es la santidad. ¿Qué es que Dios es santo? Dios es santo porque aborrece el pecado. Él es puro y Él es perfecto. No hay maldad absoluta en Él. Él no tolera el pecado, Él no tolera la maldad. ¿Cómo puede tener comunión la luz con las tinieblas? ¿Quieres conocer a Dios? Apártate del pecado. Si no, nunca lo vas a conocer. Es necesario que te apartes del pecado y pongas tu fe en Jesucristo de Nazaret, porque su sangre te limpia de todo pecado. No una religión, a través de Jesucristo de Nazaret. Es necesario que te pongas a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque incluso en el monte Sinaí, cuando Moisés iba a hablar con Dios en el monte Sinaí, temblaba la tierra cuando se oía la voz de Dios, y ellos temblando, los israelitas decían, no, ve tú, Moisés, porque si nosotros nos acercamos vamos a morir. Porque el Antiguo Testamento nos dice que cuando se acercaban a Dios indignamente en pecado, morían inmediatamente, eran fulminados. ¿Cómo se puede ser algo tan asqueroso, algo perverso, acercarse a un Dios puro, santo, sin mancha? Y la gente reclama, ¿y por qué Dios no se presenta hoy en día y actúa como el Antiguo Testamento? ¿Cómo si somos pecadores? Estamos separados. El pecado nos separa de Dios. Es un muro que nos impide conocer a Dios y trae muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no dejamos el pecado? Deja de consentir el pecado y acércate al Creador. Éxodo 15:11, ¿quién como tú, majestuoso en santidad? Salmo 99:9 dice, postraos ante tu santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Dice en primera de Pedro, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Rectitud y justicia, Él es recto y justo. El ser humano es lo contrario, injusto. Incluso los mismos presidentes y gobernantes van a ser juzgados. Hay gente que presume, ay, la Constitución, la palabra de Dios está por encima de toda ley humana falible. Dios justo significa que se refiere a la perfecta armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos. Él legisla con rectitud.
No hay acción que Dios tome con relación al hombre que viole ningún código de moralidad o justicia. La ley de Dios está por encima de toda ley humana, por toda ley humana. Dice el Salmo 89:14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. También Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Él es el principal, el mayor, el supremo en poder, el superior en posición. Ningún general, ningún presidente le llega a los talones al creador del universo, porque Dios es supremo en autoridad. Él ordena el sol salir y sale. Él lo creó, Él dijo y fue creado todo. Él habló y dijo, hágase la luz. Él ordenó que se creara la luz y fue creada. Él dijo que exista los seres vivos. Él, con su palabra, Él creó. Esa es la autoridad del creador. Él es soberano, principal y mayor, supremo poder, superior en posición. Isaías 46:9-10 dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Desde la antigüedad que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido. Él hace lo que le place, no te pide permiso, ni aunque tú ores, no le puedes hacer manita de puerquito para hacer lo que se te antoja. No, Él hace lo que le place. Yo soy Dios y no hay otro como Él. No es el Dios Santa Claus que crees que te vino a cumplir todos tus antojos. No, el Dios, Él hace lo que le place. Isaías 45:23 dice, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Cuando venga el Señor, toda rodilla se doblará, incluso de la gente impía. Aunque no quieran arrodillar, se van a arrodillar. Nada está fuera del control de Dios. Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Estos los que son, est estos son los que conforme a su propósito son llamados. Así estés sufriendo en esta vida, déjame decirte que si amas a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todo. Isaías 46:10 dice, mi propósito será establecido, todo lo que quiero realizaré. Todo lo que Él quiere realizaré. Ni una tilde va a dejar de ser cumplido. Todo lo que dice la Biblia se va a concretar al pie de la letra. Y Dios es eterno, no le puedes preguntar a Dios, ¿cuántos años tienes Dios? Porque Él siempre ha existido, es lo que significa que Dios es eterno. Nunca ha habido un tiempo en el que no existía. Él es el principio, el alfa y el omega. Yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios, dice Dios. Yo soy el primero y el postrero y fuera de mí no hay Dios, dice la palabra de Dios, Isaías 44:6. Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiera día y yo era, y no hay nada de mí fuera, lo que yo, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios no está limitado con el tiempo. Él tiene el conocimiento perfecto del presente, del pasado y del futuro. Él es eterno. Él es inmutable, Él no miente como el hombre, que a veces amanece de buenas, a veces de malas. Él cumple su palabra. Dios nunca cambia su naturaleza ni propósito. Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio, dice el Señor. Hebreos 6:17-18 dice, la inmutabilidad de su propósito es imposible para que Dios mienta. Seguimos con que Dios es omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Dios todo lo sabe. Así juntaran los millones de libros que existen en todo el planeta Tierra, Él sabe perfectamente al pie de la letra cada conocimiento. Todos los libros del planeta Tierra lo sabe al pie de la letra, pero el único que verdaderamente es el mejor de todos es la palabra de Dios, el libro más vendido del planeta Tierra, el más traducido y el que cambia vidas, porque nos ayuda a conocer al Creador. Dios sabe todas las cosas, presentes y futuras, nada lo toma por sorpresa de ninguna manera.
Mira lo que dice Salmo 139, versículo 1 al 6, dice la palabra de Dios. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, cuando me levanto y cuando me duermo, es lo que se refiere. Desde lejos comprende mis pensamientos. Desde lejos Él entiende y te comprende mejor que nadie. Él te conoce. Yo estuve desde mucho antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Él te conoce perfectamente, mejor que tu padre, tu madre y cualquier persona que tú pienses que te conoce más. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, los conoces perfectamente, aún antes que haya palabra en mi boca, antes que hables, ya Dios sabe qué es lo que vas a hablar, antes de que hagas una P, una A. He aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda, toda palabra que sale de mi boca. Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Una mente limitada que va a terminar a ser polvo y se lo comen los gusanos, quiere entender todo de Dios. Tus pensamientos son más que mis pensamientos, dice la palabra de Dios. Están por encima de una mente limitada, un Dios infinitamente poderoso. Pedro le dice a Jesucristo, maestro, maestro, te amo. Porque Jesucristo le dice, ¿me amas, Pedro? Sí, te amo. Y le dice dos veces, porque responde Pedro como de un amor filial, un amor fraternal. Y en la tercera ocasión que le pregunta a Jesucristo, ¿me amas, Pedro? Le dice, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Dios sabe la intención con que lo buscas, si buscas algo de Él o si lo buscas nada más porque Él es Dios. La gente que buscaba a Jesucristo lo buscaba porque para comer egoístamente, para que lo sanara. Si no me sanas, no te busco. No, ese es un corazón egoísta. Él conoce perfectamente el corazón de cada una de las personas, perfectamente. Dios es un Dios omnipresente, Él está en todas partes. Así me fuera la luna, Él está ahí. Así me fuera en el desierto, ahí está Él. Es tonto de nuestra parte si pensamos escondernos y pecar, viendo pornografía o haciendo cosas al oculto, engañar a tu pareja con tus pensamientos malos. Él conoce tus pensamientos. Cuando juzgas, mientes, Él conoce todo. Dice, Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Él está observando a los malos y a los buenos. Pero no creas que Él está, dice la Biblia que Él está atento a las oraciones de los justos. Y está lejos desde las oraciones de los que lo hacen lo malo. Salmo 139, 7 al 12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, aquí, ahí estás tú. Si subiera a los cielos, ahí estás tú, Dios. Si la persona vaya a Mercurio, vaya a Júpiter, vaya a cualquier planeta, ahí está Dios, si tú lo buscas de tu corazón. No necesita un crucifijo, no necesita ninguna estatua. Así te vayas a Australia, a algún desierto y lo buscas de todo corazón, Él se puede. Si te humillas y te arrepientes de tus pecados, puedes hallarlo. Dice el Salmo 139, dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el cielo preparo de mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en los más remotos del mar, ahí me guiará tu mano. Dios está presente en todo lugar. Así, 1 millón de personas en China oran, ahí está Dios. Y al mismo tiempo en México están otras 100,000 personas en el Estadio Azteca orando, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y otras 40,000 en Estados Unidos, ahí está Dios. Si lo buscas de todo corazón. Como Dios está en todo lugar, es tonto pensar que te puedes esconder de Él. Cuando estás pecando, ahí está Dios. Porque Él está en todo lugar. Cuando estás ahí chismeando, mintiendo, viendo a una mujer para codiciar, ahí está Dios, viéndonos. Oh Señor, oh Jehová, que tú que hiciste los cielos y la tierra,
con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. En Dios. Dios es omnipotente. ¿Qué significa? Que Él es todopoderoso. Él es el creador de todo lo visible e invisible. Los átomos, las moléculas, lo más mínimo, microscópico, lo que los doctores empiezan a investigar. Él conoce el funcionamiento perfecto del corazón humano, del pulmón, de todo lo interior, de las neuronas. Él conoce lo más microscópico, hasta lo más grande, las galaxias, los planetas, todas las galaxias, el movimiento. Él conoce los ángulos. Dice Job que él conoce perfectamente los ángulos de todo el universo. Jeremías 32:17 dice, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Dice Apocalipsis 19:6, dice, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina. Él es el creador de todas las cosas. Dice, Él es amoroso. El amor de Dios no es egoísta o limitado como el amor del humano. Tú puedes amar a una persona de 50, 70, 80 años, podría ser egoísta, pero Dios por todo te ha amado con amor eterno. Por eso Dios dio a su Hijo Jesucristo, para que tú te reconcilies con Él. Y aún así lo rechazas, no quieres ir a la iglesia, no quieres orar a Dios. El amor de Dios, dice Juan 3, dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todas las razas, que dio a su Hijo unigénito, al más preciado de todo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, que insultan su nombre, su santidad de Dios, los violadores, las personas que han hecho lo malo delante de sus ojos, porque de tal manera amó Dios, porque dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecado, Cristo murió por nosotros. Es el más grandioso y maravilloso amor jamás expresado, que Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Él dio a lo más preciado que tenía por nosotros, para que podamos nosotros venir a Dios, conocer a Dios. Él, él demostró su amor por nosotros al enviar a Jesús a morir en nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Dios descargó su ira en su Hijo Jesucristo por tu pecado y por mi pecado. Descargó su ira ahí, en el Calvario, en la cruz del Calvario. También Dios es Dios de verdad, en Él no hay mentira. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Salmo 31:5, oh Señor, Dios de verdad. Salmo 117:2 dice, la verdad del Señor es eterna. Filósofos como Descartes, Aristóteles intentaron llegar a la verdad, nunca llegaron a la verdad. Están 3 metros bajo tierra, más el Dios de la Biblia, Jesucristo, todo lo que dijo se está cumpliendo al pie de la letra. Todo se está cumpliendo. La gente no quiere leer, no quiere creer en la Biblia. La verdad de Dios está por encima de todo. Él es verdadero, aunque todos los hombres fueran hallados mentirosos. Él no miente. Sus palabras y sus juicios siempre prevalecen. Romanos 3:4. Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Si Dios nos destruyera por cada pecado, imagínate. Si a Él le place, lo puede hacer, pero Él es misericordioso. Él te tiene misericordia, que aunque no le obedezca, te tiene misericordia. Aunque no quieras ir a la iglesia o leer la Biblia, Él es lento para el día grande. Y la gente sigue aprovechándose. Se va al lodo, se ensucia como puerco en el pecado. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice Salmo 145, verso 8-9, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Salmo 130, al 3 al 4, dice el Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, si tomaras en cuenta el pecado de todos nosotros, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Quién? Seríamos eliminados inmediatamente.
Efesios 2:4 al 5 dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor. Dice la palabra de Dios que Dios dijo que yo soy, que significa que Él se autocreó. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy. Jesucristo reclamó ser el creador del universo. Yo soy significa el que se autocreó. Y los testigos de Jehová no quieren creer en esto. La Biblia habla que Jesucristo es Dios. Tenía que ser Dios para que su sacrificio fuera real. La Biblia sigue hablando de más atributos, que Dios es Señor, que Él es la máxima autoridad, que Dios está airado. Salmo 5:5 dice, los insensatos, o sea, los rebeldes, desobedientes, no están delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen la iniquidad. Dios odia a los que hacen, a los que practican el pecado. Dice el Salmo 7:11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado, enojado contra el pecador todos los días. Entonces, ¿quieres estar bien con Dios? Apártate de tu pecado. Apártate de la borrachera, de la mentira, de la rebeldía, de la desobediencia. Apártate de ello. Y que esto nos motiva a conocer a Dios, a tener confianza al Creador. Dice la palabra de Dios que, ¿de quién temeré? No tengas temor al que pueda matar este cuerpo, sino más bien ten temor al que puede destruir el alma y echar este cuerpo al infierno. De Dios debemos de tener temor. La escritura, estamos hablando de que Dios es airado. La Biblia habla que Dios es airado. ¿Qué pasó con Noé? Murió mucha gente por su pecado. Con Sodoma y Gomorra fue destruido. Dios es airado. Dios también puede presentar y sigue presentándose de esa manera. El Apocalipsis dice que va a haber trompetas, copas y sellos como de la ira de Dios que va a ser desatada contra toda la injusticia y la maldad del ser humano. Y la gente no quiere arrepentirse de su pecado. Deben de arrepentirse de su pecado porque Dios es celoso. Solamente debemos de amarlo a Él con toda mente, corazón, fuerza y alma. Seguirlo en fe y en obediencia a través de leer la escritura y llevarlo a la práctica. Ir a la iglesia. Dios es un Dios de verdad. Es necesario que vayamos a Él, que lo busquemos. Este Dios trino que habla la Biblia. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice Romanos, ni le dieron gracias. O sea, hoy en día todos los seres humanos somos ingratos, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Hombres con hombres, ¿sí? Teniendo relaciones son con hombres con hombres sin discernir entre lo bueno y lo malo, porque no conocen a Dios. ¿Cómo quieres conocer a Dios? Dice Jeremías 33. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es necesario que te acerques a Dios. Realmente conocer a Dios, búscalo, conócelo a través de la palabra de Dios. En oración, humíllate delante del Creador de Dios. Búscalo de todo un corazón sincero y verdadero y lo vas a poder conocer. Pero es necesario que te apartes del pecado, dejes de consentir el pecado para que le conozcas. Dios vamos a tener un juicio cuando muéramos. Necesitas estar preparado. No hay ningún problema más grande no hay ningún problema que es más grande que Dios. Conocer a Dios es confiar en Dios, estar contento, así en las situaciones más difíciles. Padre, tú tienes el control de todo porque tú eres soberano. Yo descanso en paz en tu voluntad. Así este cuerpo esté sufriendo, yo descanso en ti, Padre, porque solamente es momentáneo. Solamente será un poquito de años, un poquito de meses, lo que sea. Pero allá voy a estar en el cielo, toda la eternidad contigo, lleno de felicidad. Toda la gloria sea para ti. Sea Dios en tu vida, busca a Dios, conócelo, sírvele ahorita que puedas. Quizás mañana sea demasiado tarde. Dios te bendiga. Bendiciones.